Componentes del sector público. Las administraciones públicas. Entre ellas se distingue la administración central formada por el Estado y los organismos autónomos que controla el grueso de los ingresos públicos. Las administraciones territoriales constituidas por comunidades autónomas y las corporaciones locales. Estas están financiadas a través de los impuestos. La seguridad social se financia a través de las cotizaciones sociales. Las empresas públicas tienen como objetivo alcanzar, desde su participación en los mercados, unos objetivos fundamentales para la economía del país. Las instituciones de la Unión Europea afectan a España como Estado miembro tanto en las regulaciones como en la financiación. Los presupuestos públicos. Los cálculos que determina cada año lo que se va a gastar el siguiente y en qué va a ser gastado, por lo que deben prever los ingresos necesarios para financiarlo. Los presupuestos generales del Estado son elaborados por el Gobierno y son las Cortes los que los aprueban. Son anuales e incluyen los gastos e ingresos del sector público estatal. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos aprueban cada año los presupuestos autonómicos y municipales. El equilibrio presupuestario. Los presupuestos están equilibrados cuando los ingresos son iguales a los gastos. Cuando los ingresos no son suficientes se produce déficit, en caso contrario se produce un superávit. El déficit es cíclico o cuando la economía está en recesión, por lo que es temporal y se debe a la caída de la actividad económica. Si el déficit se mantiene año tras año, estamos ante un déficit estructural. La deuda pública es el saldo que refleja lo que en un momento determinado debe el Estado como consecuencia del déficit de años anteriores. También se usa para referirse a una forma de obtener financiación por parte del Estado mediante la emisión de títulos de valores. El gasto público, el conjunto de todos los gastos realizados por las administraciones públicas. En función de criterios económicos hay que distinguir entre gastos corrientes o de consumo, pago a funcionarios, bienes y servicios, gastos de capital, dirigidos a mantener y mejorar las infraestructuras del país. Gastos de transferencia. Efectivo que paga el Estado a las familias y empresas, subvenciones. Los gastos reales son la suma de los gastos corrientes más los de inversión. Los realiza el Estado con la finalidad de que los ciudadanos recibamos un servicio. Los gastos de transferencia solo redistribuyen el dinero, los realiza sin recibir nada a cambio, como las pensiones. Los ingresos públicos. Financian los gastos públicos y se obtienen mediante cotizaciones sociales. Los pagos que se hacen a la seguridad social y por los que se adquiere derecho a recibir prestaciones. Tributos. Impuestos, pagos que se exigen por ley sin recibir un beneficio específico a cambio. Directos, gravan la renta en función de la riqueza de la persona o empresa. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Impuestos sobre sociedades, impuestos sobre patrimonio. Impuestos indirectos. Gravan hechos concretos independientemente de la identidad y circunstancias de la persona. IVA. Tasas se pagan por el uso de un bien o servicio de la administración. Contribuciones especiales quienes se benefician de una obra o servicio público concreto. Otros ingresos como las transferencias corrientes, ingresos patrimoniales y las operaciones de capital. Los impuestos son pagos que los ciudadanos están obligados a hacer por ley para que el Estado y el resto de administraciones dispongan de los recursos suficientes con los que financiar los gastos públicos. Estos pagos se basan en el principio de justicia que dice que todos debemos pagarlos y en el principio de capacidad económica que matiza que estos pagos deberán hacerse según la riqueza disponible por cada individuo. El principio de progresividad dice que pagarán más impuestos los que más tienen y menos los que menos tienen. La política fiscal está constituida por las medidas que los gobiernos llevan a cabo sobre el gasto público y los impuestos con objeto de facilitar el crecimiento económico y el empleo, la estabilidad de los precios y el control del déficit público. La política fiscal expansiva se produce cuando la demanda agregada es insuficiente y se genera paro. Para solventarlo, el gobierno estimula la economía mediante el aumento del gasto público. Si la demanda es insuficiente, el Estado puede aumentar sus gastos en obras públicas, en compra de bienes públicos. Medidas que influyen directamente en la actividad económica aumentando la demanda agregada, por lo que las empresas aumentarán su producción y emplearán más trabajadores. La reducción de los impuestos hace que aumente la renta disponible de las familias y con ello el consumo. A su vez, la reducción de impuestos supondrá un aumento de inversión en las empresas, lo que supondrá un aumento en la demanda agregada. Política contractiva, se produce cuando hay un exceso de demanda y existe riesgo de subida de precios. Los estabilizadores automáticos. Los impuestos y los subsidios de desempleo.
En momentos de recesión los ingresos por impuestos disminuyen y el gasto público aumenta por los subsidios de desempleo.